Fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. 1. En aquel tiempo dijo el Señor a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En este evangelio se destacan tres momentos: la triple declaración de amor al Señor del apóstol Pedro, el triple encargo que se le hace de la iglesia y el martirio del mismo Pedro. 1. La triple declaración del amor del bienaventurado Pedro. 2. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Comenta la glosa. Jesús pregunta lo que ya sabe, o sea, si Pedro lo ama más que los otros. Pedro declara lo que sabe de sí mismo, o sea, sabe que lo ama porque no sabe en qué medida lo amen los demás. Y entonces no dice si lo ama más que los otros. He ahí cómo enseñó a no sentenciar temerariamente sobre los hechos ocultos, y recordando su procedente negación, responde sobre sí mismo con la mayor prudencia. Y observa que Jesús interroga a Pedro no una sola vez, sino 2 y 3 veces. Y la tercera vez oye que es amado por Pedro. A la triple negación se contrapone una triple protesta de amor, para que la lengua no quede esclava más del temor que del amor. La primera vez, como relata Mateo, negó conocer a Jesús delante de todos, diciendo: no entiendo lo que dices. La segunda vez negó con juramento: no conozco a aquel hombre. La tercera vez comenzó a imprecar y a jurar que no conocía a aquel hombre. Mateo 26, 70, 72 y 74. En las protestas de amor, la primera y la segunda vez declaró: tú sabes que te amo. La tercera vez respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Juan 21, 15 a 17. Comentando a Lucas, dice la glosa: Pedro niega a medianoche, al canto del gallo se arrepiente, y después de la resurrección por 3 veces protesta amar a aquel a quien antes de la luz había negado por 3 veces. El error cometido en las tinieblas del olvido lo corrigió con el recuerdo y la esperanza de la luz, y en presencia de la misma verdadera luz enderezó todos sus tropiezos. 3. Observa que las 3 partes del cuerpo de las que procede la muerte o la vida son el corazón, la lengua y la mano. Del corazón viene el consentimiento al bien o al mal, de la lengua la progresión de la palabra, de la mano la ejecución de la obra. Si con estos 3 miembros hemos renegado del Señor, porque los contrarios se curan con los contrarios, con los mismos 3 miembros debemos confesar al Señor. Reniega con el corazón aquel que no cree o que consiente al pecado mortal. Por esto Esteban dice: ustedes renegaron de Moisés diciendo: ¿quién te constituyó jefe y juez sobre nosotros? Hechos 7:35. Moisés, que se interpreta acuático, es figura de la fe, que se nutre en las aguas del bautismo, o también de la gracia de la compunción. La fe, que es la primera de las virtudes, es como el jefe. La gracia de la compunción es como el juez. Con ella el pecador se juzga a sí mismo y condena el mal que hizo. En cambio, los que no creen con el corazón o en su corazón consienten al pecado mortal, reniegan de este Moisés y no quieren que sea constituido su jefe y su juez. Reniega de Cristo con la lengua aquel que destruye la verdad con la mentira o calumnia al prójimo. Dice Pedro: ustedes negaron al justo y al santo delante de Pilato y pidieron que se les diese un homicida. Hechos 3, 13 a 14. Pilato, que se interpreta boca del forjador, es figura de la mentira y de la calumnia, en cuya presencia niegan a Cristo. Los que niegan la verdad con la mentira y con su boca calumniadora golpean y destruyen la caridad hacia el prójimo. La calumnia consiste en disminuir o en cambiar en mal el bien hecho por los demás.
Estos tales piden que les sea indultado el bandido Barrabás, o sea, el diablo, y que Cristo sea crucificado. Asimismo reniega con la mano el que lleva a cabo obras perversas. Dice el apóstol, con los hechos niegan a Dios. Tito 1:16. Los que de este modo niegan a Cristo 3 veces en las tinieblas de los pecados, al canto del gallo, o sea, a la predicación de la palabra de Dios, se arrepientan, para que en la luz de la penitencia sean capaces por 3 veces de confesar a Cristo con Pedro: te amo, te amo, te amo. Te amo con el corazón mediante la fe y la devoción. Te amo con la lengua mediante la confesión de la verdad y la edificación del prójimo. Te amo con la mano mediante la pureza de las obras. Amén, así sea. 2. El triple encargo de la Iglesia al bienaventurado Pedro. 4. Apacienta mis corderos. Juan 21, 15-16. Presta atención que por 3 veces dice apacienta y ni una vez dice esquila u ordeña. Si me amas a mí por mí mismo y no te amas a ti por ti mismo, apacienta mis corderos, como míos y no como tuyos. Procura en ellos mi gloria y no la tuya, mis ganancias y no las tuyas, porque el amor a Dios se prueba con el amor al prójimo. Hay de aquel que ni una vez apacienta, sino que esquila y ordeña 3 o 4 veces. A ese tal le dice el rey de Sodoma, o sea, el diablo: dame almas y toma para ti todo lo demás. Génesis 14:21. O sea, la lana y la leche, la piel y las carnes, los diezmos y las primicias. A ese pastor, o más bien a ese lobo que se apacienta a sí mismo, el Señor lo amenaza: oh pastor, oh simulacro de pastor, que abandonas el rebaño. Una espada está encima de su brazo y de su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. El pastor que abandona el rebaño es un simulacro en la iglesia, como Dagón cerca del arca del Señor. 1 Reyes 5:2. Era un ídolo. Tenía la apariencia de Dios, pero no la realidad. ¿Para qué pues ocupa ese lugar? Ese tal es de veras un ídolo, o sea, un Dios falso, porque tiene los ojos dirigidos hacia la vanidad del mundo y no ve las miserias de los pobres. Tiene oídos abiertos a las adulaciones de sus criados y no oye el clamor de los pobres. Tiene las narices sobre los frascos de perfumes como la mujer, pero no percibe el perfume del cielo ni el hedor de la gehenna. Tiene las manos para acumular riquezas y no para acariciar las cicatrices de las llagas de Cristo. Usa los pies para fortificar los campamentos y para recaudar los tributos y no para ir a predicar. Y en su garganta no hay el canto de la alabanza y la voz de la confesión. ¿Qué relación puede haber entre la iglesia de Cristo y este ídolo podrido? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Jeremías 23:28. ¿Qué arreglo puede haber entre Cristo y Belial? Todo el brazo de este ídolo se secará por la espada del juicio divino, para que ya no pueda obrar el bien, y su ojo derecho, o sea, el conocimiento de la verdad, se oscurecerá, para que no pueda más distinguir el camino de la justicia ni para sí ni para los demás. Y estos 2 castigos provocados por sus pecados ocurren a los pastores de la iglesia que carecen del valor de las buenas obras y no tienen el conocimiento de la verdad. Y entonces, ay de mí, el lobo, o sea, el diablo, dispersa el rebaño y el ladrón, o sea, el hereje, lo arrebata. En cambio, el buen pastor que dio su vida por el rebaño, Juan 10:15, siempre solícito por él, porque lo compró a tan caro precio, lo confía a Pedro diciendo: apacienta mis corderos, apaciéntalos con la palabra de la santa predicación, apaciéntalos con la ayuda de una oración fervorosa, apaciéntalos con el ejemplo de una vida santa. 5. Y observa que por 2 veces le recomendó a los corderos, que son más delicados y débiles, y solo una vez las ovejas. Con ello nos da a entender que los que en la iglesia son más delicados y débiles deben ser asistidos y sostenidos con mayores atenciones,
tanto espirituales como corporales. Dice el apóstol, consuelen a los tímidos y sostengan a los débiles. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice el Génesis, Dios tomó a Adán, o sea, al prelado, y lo puso en el jardín de las delicias, o sea, en la iglesia, para que lo labrara, con las obras de misericordia hacia los súbditos, y lo guardara, 2:15, con la predicación de la palabra, y junto con los fieles mereciera alcanzar el premio del reino. Amén, así sea. 3. El martirio del bienaventurado Pedro. 6. En verdad te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Juan 21:18. Aquel que le había predicho la triple negación le predica ahora el martirio. Pedro, fortalecido por la resurrección del Señor, podía hacer lo que temerariamente había prometido cuando era débil en la fe. Ya no teme perder esa vida porque con la resurrección del Señor ya tiene ante los ojos el modelo de otra vida. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, o sea, serás crucificado, y explica cómo sucederá, y otro, o sea, Nerón, te ceñirá con las cadenas y te llevará a donde tú no quieres. Juan 21:18, o sea, a la muerte. Esa aversión a la muerte Pedro la experimentó contra su voluntad, pero después por su voluntad fue liberado, porque no quiso ser vencido por ella, sino vencerla con la fuerza de la voluntad, y así se liberó de ese sentimiento de debilidad, por el cual nadie quisiera morir y que es tan natural que ni la vejez lo eliminó en Pedro. También Jesús dijo, Padre, que se aleje de mí este cáliz. Sin embargo, aunque muy grande sea la aversión a la muerte, es vencida por la fuerza del amor. Si no hubiera la aversión a la muerte o fuese escasa, no sería tan grande la gloria del martirio. Esto le dijo, dando a entender con cuál muerte había de glorificar a Dios. Con su muerte, Pedro mostró en cuál medida Dios debe ser honrado y amado. 7. Sentido moral. Cuando eras más joven, se lee en el libro de los Proverbios, la meretriz, después de haber atrapado a un joven, lo besa y con semblante descarado le dice, ven, embriaguémonos de amores, disfrutemos de los ansiados abrazos. Al punto el joven se marcha con ella como un buey llevado al matadero y como un carnero libidinoso. Proverbios 7:10. La meretriz simboliza el mundo y la carne que atrapan al joven, o sea, el espíritu por medio de los placeres. Lo besan por medio del consentimiento y lo acarician con hechos y le dicen, ven, embriaguémonos de amores, o sea, de gula y de lujuria. Disfrutemos de los ansiados abrazos por medio de la costumbre perversa, y porque todavía no es anciano sino joven, o sea, liviano e inconstante, como un becerro o carnero libidinoso, sigue y se somete a los instintos de la carne. La meretriz simboliza el mundo y la carne que atrapan al joven, o sea, el espíritu por medio de los placeres. Lo besan por medio del consentimiento y lo acarician con hechos y le dicen, ven, embriaguémonos de amores, o sea, de gula y de lujuria. Disfrutemos de los ansiados abrazos por medio de la costumbre perversa, y porque todavía no es anciano sino joven, o sea, liviano e inconstante, como un becerro o carnero libidinoso, sigue y se somete a los instintos de la carne. Cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Algo semejante se halla en Jeremías. Becerra elegante y hermosa es Egipto, pero le vendrá del septentrión el domador. 46:20. Y Oseas, como novilla disoluta se desvió Israel. Como novilla disoluta se desvió Israel. Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, y yo montaré sobre su hermosa cerviz, subiré sobre Efraín. 4:16 y 10:11. Oh libertad esclava, que te atas con la cadena de tu voluntad y que vas a donde te lleva tu propio instinto. La novilla se llama así por su lozana edad y simboliza al hombre todavía joven, liviano e inconstante,
que se dice elegante porque se agrada a sí mismo, hermoso en la apariencia exterior, pero Egipto, o sea, tenebroso en su conciencia. Le llega del septentrión, o sea, del diablo, el domador, o sea, el instinto de la propia voluntad, que lo lleva fácilmente al desenfreno y lo desvía de la obediencia a Dios y a su prelado. La novilla se llama así por su lozana edad y simboliza al hombre todavía joven, liviano e inconstante, que se dice elegante porque se agrada a sí mismo, hermoso en la apariencia exterior, pero Egipto, o sea, tenebroso en su conciencia. Le llega del septentrión, o sea, del diablo el domador, o sea, el instinto de la propia voluntad, que lo lleva fácilmente al desenfreno y lo desvía de la obediencia a Dios y a su prelado. Este es como una novilla que es apartada de la trilla y llevada a la pradera o al establo, pero acostumbrada a la trilla no haya descanso sino cuando regrese a la trilla. Hay muchos que nunca descansan sino cuando fatigan y dicen: nos hemos cansado en el camino de la iniquidad y de la perdición, y hemos andado por caminos escabrosos, o sea, los de la propia voluntad, pero no hemos conocido el camino del Señor. Sabiduría 5:7, o sea, el camino de la obediencia, por el cual Él vino a nosotros. Dice Gregorio: es cosa necia cansarse por el camino sin querer terminar el viaje. En cambio, el buen Señor monta sobre Efraín y aplasta su lindo cuello, o sea, la vanagloria y la soberbia de su corazón, lo humilla para que se someta y obedezca. Dice Gregorio: es cosa necia cansarse por el camino sin querer terminar el viaje. 8. Cuando seas viejo, Juan 21:18. Dice el libro de la sabiduría: una venerable ancianidad no consiste en la longevidad ni se mide por el número de años. La ancianidad del hombre está en sus sentimientos y la verdadera longevidad es una vida sin mancha. Anciano se dice en latín senex, porque no se conoce a sí mismo, en latín senesit. El que quiere ser perfecto, obediente, es necesario que sea anciano, o sea que se ignore a sí mismo, o sea que ignore su voluntad. Se lee en el Génesis: Isaac había envejecido, sus ojos se habían debilitado y no podía ver. Génesis 27:1. Isaac, que se interpreta sonrisa, es el obediente, que debe obedecer alegremente a la voluntad del que manda e ignorar la propia. En esta ancianidad los ojos se debilitan y no pueden ver, o sea, distinguir. Dice Bernardo: la perfecta obediencia, sobre todo en el incipiente, debe ser indiscutida, o sea, sin distinguir acerca de lo que es mandado o por qué es mandado, sino que sólo debe esforzarse por ejecutar con fidelidad y humildad lo que es mandado por el superior. El que quiere ser perfecto obediente es necesario que sea anciano, o sea que se ignore a sí mismo, o sea que ignore su voluntad. La perfecta obediencia, sobre todo en el incipiente, debe ser indiscutida, o sea, sin distinguir acerca de lo que es mandado o por qué es mandado, sino que sólo debe esforzarse por ejecutar con fidelidad y humildad lo que es mandado por el superior. Extenderás tus manos a lo que es mandado por la obediencia, y otro, o sea, el prelado, te ceñirá, porque ya eres anciano y no joven como una vez, cuando tú te ceñías e ibas a donde querías. En cambio ahora te llevará a donde tú no quieres, para que digas con Cristo: no lo que quiero, sino lo que quieres tú, oh Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como David: estoy delante de ti como un jumento. Golpea con el látigo, punza con el aguijón, estimula con las espuelas, agobia con la carga, nutre con alimentos groseros. Esto se hace con el jumento, y yo estoy delante de ti como un jumento, para que me conduzcas a donde quieras y hagas de mí lo que quieres, porque delante de ti soy como un jumento, o más bien como un muerto.
Dijo esto a Pedro para indicarle con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto concuerda con el Génesis. Abraham perdió la salud y murió en una serena vejez, en edad muy provecta y lleno de años. Presta atención, el que quiere ser perfecto obediente debe despojarse de tres cosas: de su modo de ver, de su voluntad y de su cuerpo. Abraham, que obedeció al mandato de Dios sin saber a dónde iba, y que salió de su tierra, de su parentela y de la casa paterna, es el verdadero obediente, que renuncia a su modo de ver para uniformarse al del prelado, aunque inexperto, murió en una serena vejez, con respecto a la renuncia de su voluntad en edad muy provecta, con respecto a la madurez y a la declinación del cuerpo. Si el obediente está dotado de estas cualidades, sus días serán llenos y no vacíos. Con esta muerte el obediente glorifica al Señor en la tierra, y después en el cielo lo glorificará el Señor, que es bendito por los siglos. Amén, así sea. 4. Sermón alegórico sobre los santos Pedro y Pablo. 9. Alégrate, Zabulón, en tu salida, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, e inmolarán sacrificios de justicia. Chuparán como leche las inundaciones del mar. Deuteronomio 33, 18 a 19, o sea, la abundancia del mar. En estos dos patriarcas están representados los dos príncipes de la iglesia, Pedro y Pablo. Zabulón, que se interpreta mansión de fortaleza, es figura del bienaventurado Pedro, que, después de la llegada del Espíritu Santo, llegó a ser una mansión de tantas fortalezas que, mientras anteriormente había negado al Señor a la voz de una criada, después no temió ni la espada de Nerón. Con la palabra del Señor fueron afianzados los cielos, o sea, los apóstoles, y con el soplo de su boca su fortaleza, y yo consolidé sus columnas. Salmo 32, 6 y 74, 4. Isacar, que se interpreta hombre de la recompensa, es figura del bienaventurado Pablo, que de veras fue el hombre de la recompensa eterna, por la cual trabajó más que todos. 1 Colosenses 15:10. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y sometió su hombro y su dorso para llevar la carga. Génesis 49:15. El evangelio en el hombro, y por el evangelio el azote en el dorso. Y entonces le vino la recompensa como premio. Él mismo dijo: ay de mí si no evangelizo. Si lo hago por mi iniciativa, tengo derecho a la recompensa. Dice Job: el mismo que me juzga, que escriba un libro, sentencia, y yo lo llevaré en mi hombro. 31, 35 a 36. Jesucristo, al cual el Padre confió todo juicio, escribió un libro, o sea, el Evangelio, que Pablo, vaso de elección, llevó en sus hombros delante de los paganos, de los reyes y de los hijos de Israel, por los cuales fue golpeado 3 veces con las varas, y una vez fue lapidado por el nombre de Cristo. 10. Estos dos apóstoles se alegraron hoy en su martirio. Pedro en su salida del suplicio de la cruz a la gloria de la bienaventuranza eterna. Pablo en las tiendas, saliendo de la tienda de su cuerpo y entrando en la tienda de la mansión eterna. Pedro se alegra de la cruz, Pablo de la espada, porque estaban seguros de la eterna recompensa, a la cual mientras vivían habían llamado a los pueblos que se les había confiado. Llamarán a los pueblos a su monte. Concuerda el libro de los Números. El Señor habló a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada para poder convocar la multitud. 10, 1 a 2. Estos 2 apóstoles son llamados trompetas de plata por la resonancia de su predicación, de plata labrada, porque sufrieron el martirio. Estas 2 trompetas las hizo Cristo, o sea, las escogió con su gracia, y por medio de ellas convocó a la multitud de los pueblos
al monte de la vida eterna. Y como las trompetas de Moisés llamaban para la guerra, para los banquetes sagrados y para las festividades, así los 2 apóstoles llamaron a los pueblos para la guerra contra los vicios. Dice Pedro: sean sobrios y velen, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, merodea buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y Pablo: tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y como las trompetas de Moisés llamaban para la guerra, para los banquetes sagrados y para las festividades, así los 2 apóstoles llamaron a los pueblos para la guerra contra los vicios. Dice Pedro: sean sobrios y velen, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, merodea buscando a quien devorar. Y Pablo: tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los llamaron a los banquetes de la inocencia y de la vida santa. Dice Pedro: como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcan hacia la salvación, si es que ya gustaron qué bueno es el Señor. 1 Pedro 2, 2-3. Y Pablo: celebremos convites con ázimos de sinceridad y verdad. Los llamaron a la gran fiesta de la Padre Celestial. Dice Pedro: exultarán de gozo inefable y glorioso, consiguiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Y Pablo: corran pues de tal manera que obtengan el premio. Y de nuevo: hasta que todos lleguemos al estado de hombres perfectos, en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo. Efesios 4:13. Y después que estas trompetas llamaron a los pueblos a estas 3 metas, veamos lo que hicieron ellos mismos: e inmolarán sacrificios de justicia. Es lo que ellos hicieron hoy, inmolando a Cristo con el martirio, sus cuerpos como víctimas de justicia, porque eran justos y santos. 11. Y cuán dulce haya sido para ellos la amargura del martirio de hoy, está claramente indicado. Ellos chuparon como leche las inundaciones del mar. Observa que cuando el mar irrumpe en la tierra, es de aspecto espantoso y de gusto amargo. En cambio, la leche es de color agradable y de sabor dulce. Y en el verbo chuparán se destacan la avidez y el deleite. Oh amor de Cristo, tú vuelves dulces las cosas amargas. El martirio de los apóstoles fue espantoso y amargo. Sin embargo, el amor de Cristo lo hizo agradable y dulce, tanto que lo buscaron con impaciencia y lo acogieron con placer. Y así merecieron el gozo eterno junto con aquel que es el Dios bendito por los siglos eternos. Amén, así sea.